Hola amigos de Unidos Noticias, el día de hoy en exclusiva hablaremos sobre los jóvenes y el consumo de drogas que hubo durante la pandemia por COVID-19, sus afectaciones y qué medidas tomar para no caer en este tipo de adicciones. Para esto contamos con la presencia del Dr. Ramiro Ibarra, psicólogo y psicoterapeuta en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, egresado de la Universidad Metropolitana, que nos contará un poco más sobre el tema. ¿Cuáles son las drogas que más se consumen o que más consumen las personas en México? Están las drogas que digamos legales, como es el consumo del alcohol en todas sus presentaciones y modalidades, el tabaco, y de ahí se sigue sustancias como la marihuana, la cocaína, heroína. Se ha incrementado el fentanilo, el consumo del fentanilo, las metanfetaminas también son sustancias de uso común. Los opioides, los inhalantes son otras sustancias que son bastante comunes por su economía y fáciles de adquirir y que son bastante económicos, pero también bastante dañinos para el cerebro. El consumo de estas sustancias, ¿qué le provoca a las personas? ¿Cuáles son sus efectos, ya sea mentales, físicos? Toda sustancia actúa directamente en el sistema nervioso central. Hay un sistema que le llamamos el circuito de recompensa en el cerebro que va del núcleo accumbens hasta el área tegmental ventral. Es decir, actúa directamente en los neurotransmisores del sistema dopaminérgico y actúan ahí porque precisamente ahí es donde se regula las sensaciones agradables y placenteras. Y entonces, al actuar sobre estas áreas, producen sensaciones muy agradables, de relajamiento, de placer intenso, ¿no? De ahí que se genera este proceso de adicción o dependencia por el nivel de placer y agrado que producen. ¿En qué ámbito, ya sea el ámbito social, escolar, económico, familiar, es donde más le afecta a este tipo de personas, este tipo de adicciones? Tiene impacto a nivel global, es decir, la persona que se está volviendo adicta o dependiente, toda su vida comienza a girar en torno al consumo de la sustancia. Luego entonces suspende sus estudios, hay bajo rendimiento escolar hasta la deserción, hay mal funcionamiento, faltas al trabajo, al empleo, disminución en el rendimiento laboral hasta el despido. A nivel familiar hay muchos conflictos, porque hay sustancias como el alcohol que desinhiben los impulsos, y entonces a veces incrementa el nivel de violencia. La persona cada vez tiene que utilizar un mayor recursos económicos para conseguir la sustancia, y a nivel de la salud empieza un proceso donde disminuye o afecta la mielina del cerebro que regula las funciones mentales, las emociones. Entonces se va deteriorando su función mental y físico. Durante la pandemia por COVID-19, ¿cuáles fueron las sustancias que más se consumieron? Se reportaron incremento precisamente en sustancias como el alcohol y el tabaco, también la marihuana, que son sustancias de mayor uso y mayor incremento. Y esto se explica precisamente porque la pandemia nos incrementó el nivel de estrés, de angustia, de ansiedad, por factores como el encierro, el aislamiento, pérdida del trabajo, pérdida del empleo, y entonces algunos de los efectos del alcohol y del tabaco y de la marihuana son efectos tranquilizantes, relajantes, y estímulo y sensación del placer, que la persona que las consume precisamente busca esa acción y ese efecto, un efecto relajante y tranquilizante que le permita lidiar mejor con los altos niveles de estrés, de ansiedad o angustia. Además, recurrían a estas sustancias como una herramienta también para disminuir
la tristeza, el decaimiento, el desánimo, la frustración, la ansiedad. ¿Cómo les afectó este tipo de consumo durante el confinamiento? Alteraciones en las funciones mentales, deterioro cognitivo, sí se incrementó la violencia, es decir, personas con algún trastorno mental que ya eran violentas y agresivas, y hubo un incremento en la violencia intrafamiliar que se favoreció también por la misma situación del encierro. Una mayor dependencia y adicción, un mayor incremento o deterioro de su economía al tener que conseguir la sustancia. También, bueno, aunado y sumado a esto, también se incrementan algunos delitos, es decir, hay algunos pacientes o personas usuarias de sustancias que están dispuestas a delinquir, ¿no?, para conseguir la sustancia. ¿Cabe la posibilidad de que al estar en el encierro las personas puedan dejar de consumir este tipo de drogas? No, en realidad, porque, bueno, ahí habría que distinguir un poco. Tenemos como 3 niveles en el uso de las sustancias. Hay un primer nivel que sería como el uso, ¿no? El uso recreativo. Después, un consumo de moderado a severo. Y el tercer nivel, hay un uso indiscriminado, intenso de la sustancia. Y en el tercer nivel encontramos ya la dependencia y la adicción. En personas que están como en el primer nivel, les resulta más fácil todavía el manejo o el consumo, ¿no?, el control de la sustancia, y puede ser que el encierro haya limitado un poco el consumo. Pero en personas donde ya hay abuso, y particularmente en el tercer nivel, donde ya hay una dependencia fuerte biológica, hay estados de abstinencia, ¿no? Hay un estado que le llaman el craving, o un deseo intenso por consumir la sustancia, y en esos casos sí se requiere un tratamiento, y ahí sí ni el encierro ni la restricción física a veces los contiene. ¿Existen algunas campañas, lugares, hospitales donde se puedan tratar este tipo de adicciones? Nuestro sistema de salud ha creado una red de instituciones que se dedican a la desintoxicación, internamiento y rehabilitación, ¿no?, personas que ya requieren hospitalización. Tenemos los centros de integración juvenil que tienen ambas modalidades, tanto la atención en consulta externa y hospitalización. Tenemos los CAPAS, Centros de Atención para Adicciones, el CONADIC también tiene varios centros de atención. Esto es a nivel público, ¿no? El Instituto Nacional de Psiquiatría también tiene un programa importante para atender dependencia de consumo. El INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, también tienen programas de atención, y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino atiende personas que tienen problemas mentales, trastornos psiquiátricos, y además tienen el problema de consumo de sustancias. Entonces, tenemos estas instituciones o centros formales, digamos, donde cualquier persona puede acudir a solicitar tratamiento y atención. ¿Qué le podría decir a esos jóvenes, a esas personas que ya son dependientes de este tipo de drogas o que apenas están iniciando en este mundo? Que siempre hay esperanza. Decirles que toda problemática, por muy terrible que sea, tiene solución. Una intervención oportuna nos da mejor pronóstico. Un mundo de perdición, un lugar donde ya no hay retorno. Miles de jóvenes optan por entrar al mundo de las drogas, dejando a un lado sus vidas escolares, sociales, deportivas y familiares. Si sufres alguna adicción de alguna de estas sustancias, contacta a un profesional para que te ayude. Para Unidas Noticias, Emilio Montes.